Si tenemos una función que está definida en un intervalo i de la recta real, y cuya imagen son los reales, vamos a definir la derivada en un punto A, que pertenece a ese intervalo, previamente definiendo algunos conceptos. El delta de x, este quizá es una notación nueva, el delta, la letra griega, que implica un incremento de la variable independiente. Cuando hablamos de delta de x, vamos a hablar de un incremento de la variable independiente. Está definido en este caso como x menos a. O sea, a es el punto en el cual voy a evaluar la derivada, y x es un punto cercano a a. La resta de x menos a me va a dar el delta de x. ¿Sí? Y a esto lo definimos como variación de la variable independiente. ¿Sí? La otra definición que tenemos, el delta de f, ¿sí? Que va a ser la variación de la variable dependiente. Fíjense que la variación de la variable dependiente depende de la variación de la variable independiente. ¿Qué es delta de f? Es la función evaluada en a menos la función evaluada en x. Mientras mayor sea, acá voy a tener un delta diferente. Depende de cómo sea la función. El cociente entre delta f y delta x, o sea, f de x menos f de a sobre x menos a, este cociente, delta f sobre delta x, a ese cociente lo llamamos variación relativa o cociente incremental. Lo vamos a ver en un gráfico, pero si a nosotros, a ese cociente incremental, le tomamos límite, cuando x tiende a a, o sea, cuando x tiende a a, ¿qué va a pasar con el delta de x? Va a tender a 0. Si el x se acerca a a, el delta de x se va a acercar a 0. Este límite de cociente incremental es justamente la derivada de la función en el punto A. Esta es una indeterminación 0 sobre 0. Fíjense que cuando x tiende a A, el denominador se hace 0, tiende a 0. ¿Y qué pasa con el numerador? Cuando x tiende a A, f de x se aproxima a f de a. O sea que el numerador también tiende a 0. Y por eso me queda una indeterminación 0 sobre 0. Fíjense que en los ejercicios que hemos hecho de límites indeterminados, normalmente nosotros podíamos obtener cuánto valía el límite levantando la indeterminación. ¿Se acuerdan que hemos hecho, aplicado distintas operaciones, factorización, diferencia de cuadrado, cuadrado de un binomio, de modo de poder levantar esa indeterminación y obtener el verdadero valor del límite? Acá dice que si el límite existe, la derivada de la función va a existir en ese punto A, y se llama f' de A. El prima ese que está como supra indica que la función está derivada en A. ¿Sí? Entonces, repito, f' de A es el límite, cuando x tiende a A, del cociente incremental, que es f de x menos f de A sobre x menos A. Lo vamos a ver después en un gráfico, pero antes voy a expresarlo como les decía antes. El delta x, definido como x menos a, puede ser sustituido, digamos, de alguna manera. Voy a cambiar un poco la manera de expresar la derivada. Si delta x es x menos a, x va a ser a más delta x. Es como si yo pusiera, despejo x de acá y paso el a para la izquierda. Me va a quedar x igual a más delta x. ¿Me siguen? Sí, pero... Sí. Bien. Entonces, fíjense cómo queda la expresión de la derivada cuando yo hago, de alguna manera, esta sustitución. Voy a volver a la anterior, fíjense. A x lo reemplazo por a más delta x. Y a x menos a lo reemplazo por delta x, porque delta x es x menos a.
¿no? Entonces en el denominador me va a quedar delta x, y en el numerador, en vez de poner x acá, pongo a más delta x. Y a x, en vez de hacerlo tender a, es lo mismo decir que delta x tiende a 0. Y esta es la notación que normalmente vamos a encontrar como función, la derivada, en un punto. Límite para delta x que tiende a 0, de la función evaluada en a más delta x, menos la función evaluada en a sobre delta x. Como está escrito acá, resaltado en negro, el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, siempre que este límite exista, y vamos a ver algunos ejemplos donde no existe ese límite. Fíjense que acá, este cociente incremental, que es f en a más delta x menos f en a sobre delta x, no es más que la pendiente de la recta secante que pasa por estos puntos, AF de A más delta X, F en A más delta X. Fíjense que acá está la gráfica de la función. Acá se va a entender mejor por qué es esto, este cociente incremental, la pendiente de una recta. Fíjense que acá está A, F de A, eso está claro. Digamos, para A, la imagen en esta función es F de A. Si yo hago un incremento delta X, voy a parar acá en A más delta X, cuya imagen va a ser f en a más delta x. O sea, el argumento de la función cuando yo hago un incremento de delta x, en este caso va a ser a más delta x. Entonces, fíjense acá, ¿qué dice? La pendiente de la recta secante que pasa por af de a y a más delta x, f en a más delta x. ¿No? Pendiente de la recta secante. ¿Cómo está definida la pendiente de una recta? La voy a definir como este incremento que tengo acá, que es este, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto acá? F en a más delta x menos f en a, esta distancia. ¿Cuál es el cateto adyacente? A más delta x menos a, o sea, el cateto adyacente aquí es a. O sea que el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente me da la pendiente de esta recta secante roja. ¿Se entiende? ¿Y qué es ese cociente? El cociente incremental este, ¿no? O sea que este cociente incremental es la pendiente de la recta secante, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? En el gráfico se ve bien, ¿no? Fíjense que cuando nosotros tomamos límite, ¿qué estamos haciendo? Al hacer tender delta x a 0, este punto que está acá se empieza a correr hasta que se confunde con a, cuando delta x tiende a 0. Entonces la recta secante se va a ir transformando en la tangente, que es la verde, cuando delta x tienda a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la derivada? O sea, el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 es la pendiente de la recta tangente en el punto A. O sea que la derivada, desde el punto de vista gráfico, geométrico, es la pendiente de la recta tangente. O sea, me está indicando qué tipo de crecimiento tiene la función en el punto A. Si está creciendo, la recta tangente va a ser, la pendiente va a ser positiva. Si está decreciendo, la pendiente va a ser negativa. Si no crece ni decrece, la pendiente va a ser 0. Y eso pasa si la función es una constante o si la función presenta en ese punto un máximo o un mínimo, como veremos más adelante. Pero esta es la interpretación geométrica. El límite del cociente incremental, entonces, es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto AF. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Profe, o sea que la línea roja es la misma que la verde cuando tiende a 0.
La verde es la pendiente de la tangente, que es justamente la derivada de la función en el punto. Cuando delta x tiende a 0. Pero viene de la línea roja. Proviene de la línea roja. Bien, La línea roja sería la expresión del cociente incremental. ¿Sí? sí. Cuando le tomo límite, la línea roja se transforma en la recta tangente, la verde. La secante se transforma en la tangente. ¿Eh? Límite de delta x a 0. Para delta x que tiende a 0, exactamente. Sería la expresión, discúlpenme, esta acá, ¿no? Esta. O sea, el cociente incremental es la pendiente de la secante. Cuando le tomo límite, se transforma en la pendiente de la tangente. ¿Sí? Desde el punto de vista analítico, ¿cómo se trabaja la definición? Nosotros lo vamos a mostrar con un par de ejemplos y Rodolfo va a hacer un par de ejercicios también sobre cómo aplicar la definición de la derivada para obtener cuánto vale la derivada en un punto. Vamos a ver como ejemplo esta función que es menos 2x² más 3. Me pide calcular si existe la derivada de la función en el punto a igual a 3. Esta es una parábola con ramas hacia abajo. Y me pide cuánto vale la derivada, o sea, me pide cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la función en el punto a igual a 3. Es un sinónimo, digamos, decir eso. Estoy dando la interpretación geométrica. Desde el punto de vista analítico, vamos a calcularlo. En el apunte van a ver que cuando se da este ejemplo, ahí está como x al cubo. Habría que, si lo tienen en papel, modifíquenlo, pónganle un cuadrado en vez de un cubo, porque el desarrollo está hecho para el cuadrado y no para el cubo. ¿Cómo aplicamos la definición de la derivada en este caso? Si yo quiero calcular la f' en 3, lo que voy a tener que hacer es aplicar el límite del cociente incremental. Cuando delta x tiende a 0, acá estoy aplicando la definición y todavía no puse cuánto vale f. Esta es la definición tal cual la expresamos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? En el paso siguiente, fíjense que reemplaza a por 3. O sea, me piden evaluar la derivada en el punto a igual a 3. O sea que a, ¿cuánto vale? Vale 3. Reemplazo acá y reemplazo acá. Entonces me va a quedar límite para delta x que tiende a 0 de la función evaluada en 3 más delta x menos la función evaluada en 3 sobre delta x. Ahora sí, voy a reemplazar la expresión de la función evaluada en 3 más delta x y la función evaluada en 3. Esto para entender bien cómo me queda esto, tengan en cuenta esto. ¿Qué le hace la función a este argumento, que en este caso es 3 más delta x? ¿Qué le hace la función? Lo eleva al cuadrado al argumento, lo multiplica por menos 2 y le suma 3. Entonces, la expresión de f en 3 más delta x la voy a reemplazar por lo que equivale. Es el argumento elevado al cuadrado por menos 2 más 3. ¿Entiende? O sea, estoy sustituyendo el argumento por lo que vale. En este caso, 3 más delta x. Y después que f de 3, ¿qué va a ser? Acá está, este menos que está acá es este, ¿no? F de 3, ¿qué es? Es la función evaluada en 3. O sea, si a x lo hago valer 3, acá me va a quedar 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18, negativo. O sea, menos 18 más 3, menos 15. O sea, el menos 15 este, entonces es la función evaluada en 3. ¿Se entiende? Estos son pasos algebraicos. Acá lo que viene es desarrollar el cuadrado de este binomio y multiplicarlo por menos 2. El desarrollo del cuadrado del binomio va a ser 3 al cuadrado, 9. Y acá voy a tener el doble producto del primero por el segundo. O sea, 2 por 3, 6 delta x. Y delta x al cuadrado. Pero todo eso después lo voy a tener que multiplicar por menos 2. Ese menos 15 que aparece acá resulta de hacer 3 al cuadrado
9, ¿no? Por 2, menos 18. Por menos 2 es menos 18. Más 3, ahí aparece el menos 15. El doble producto del primero por el segundo es 2 por 3, 6 delta X. Por menos 2, menos 12 delta X. Y el cuadrado del segundo, por menos 2, me va a quedar menos 2 delta X cuadrado. O sea que acá ya, digamos, hay un paso intermedio que lo hemos salteado, que es desarrollar el cuadrado, multiplicar por menos 2, para llegar a esta expresión. En esta expresión, como ven, se puede cancelar el menos 15 con el más 15, que acá no está marcado, pero evidentemente lo hace. Profe. Y le quedan dos términos en los cuales hay un factor común que es delta X. Acá está delta X y acá está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo puedo sacar factor común acá, una vez he cancelado los 15. ¿Factor de quién? Me va a quedar de menos 12 y menos 2 delta X, porque acá está repetido, ¿no? Elevado al cuadrado. Si yo distribuyo el delta X, menos 12 por delta X, y menos 2 delta X por delta X, vuelvo a reproducir esto, sin estos que dije que ya se habían cancelado. Fíjense que la expresión que les queda se ha ido simplificando, y ya ahora puedo, al sacar factor común delta X de estos dos términos, puedo cancelar el delta X del numerador con el denominador, y la expresión que me queda es delta X que tiende a 0 de menos 12 menos 2 delta X. Cuando delta X tiende a 0, se me va a cancelar el segundo término, y lo que me queda es el valor final de este límite. O sea que aquí nosotros hemos calculado un límite que en realidad representa la derivada de la función en el punto 3. O sea, f' evaluada en 3, que no está anotada acá, pero es esa, ¿no? Esto de lo cual partimos es la función derivada evaluada en 3. Sí. Había uno de los estudiantes que preguntó algo, no sé, quedó ahí hace un ratito. Bien, a ver, ¿lo puede hacer de nuevo? Yo sí, lo que pasa es que no quería interrumpir toda la explicación. Sí. Ahí en el tercer paso, digamos, de la resolución, cuando ya reemplaza la función, ese menos Acá. 15, sí, ¿de dónde sale? Este acá, Sí. este menos 15. Bueno, es la función evaluada en 3. Ah, ok. Está. ¿Sí? Si evaluado en 3 acá me queda 3 al cuadrado 9 por 2 menos 18, más 3 menos 15. Ah, Este es el bien. menos 15. Me había ¿sí? perdido en esa parte, está bien. Este menos acá es este. Y ese Está. 3 que está antes del menos 15, ese 3. Este 3 acá, sería este. Cuando yo reemplazo la función por lo que va, la evalúo en este argumento. ¿Cómo me queda? Si evalúo la función f en este argumento, o sea que el argumento en vez de ser x es 3 más delta x, me queda menos 2 por el argumento. Menos 2 por el argumento, elevado al cuadrado. Más 3. Ese 3 es este. ¿Se entiende ahora? Sí, ahí está, ahí quedó claro. Bien, bien. Bueno, después de calcular, entonces, acá vemos que el límite existe y vale menos 12. Fíjense que en menos, a ver, para entender un poquito, yo les había dicho en lo anterior que la derivada era la pendiente de la recta tangente en el punto 3. Imagínense que tenemos una función cuadrática con ramas hacia abajo, lo que me está diciendo que en x igual a 3, o sea, en a igual a 3, la pendiente es negativa. Me está diciendo que la recta tangente en el punto a igual a 3 de esa función es negativa. No la he graficado acá, pero me está diciendo eso. Ahí está, f' en 3 es menos 2. Bueno, para verificar si una derivada existe, es necesario también saber si las derivadas laterales son iguales. Así, las derivadas laterales tienen provienen de la misma definición de límites laterales. ¿Por qué? En el punto A podemos establecer la derivada lateral por derecha, y en este caso, si en el límite usábamos el supra más para el x que tendía a un valor, acá el más lo ponemos como subíndice de la derivada, f' supra más, evaluada en A, esa va a ser la derivada lateral por derecha.
¿Y en qué consiste esta derivada? Simplemente es la derivada tal cual está definida, nada más que el delta x tiende a 0 por derecha. O sea, el hecho de que delta x tiende a 0 por derecha quiere decir que me estoy acercando a A por valores más grandes que A. ¿Mm? Y ese límite, cuando dicho límite existe, tengo esta derivada. Es la derivada por derecha de A. O sea, me estoy acercando a A por valores más grandes que A. O, dicho de otro modo, el delta x tiende a 0 por derecha. Acuérdense que el delta x está definido como x menos A. Si tiende a 0 por derecha, quiere decir que x es más grande que A. ¿Mm? La derivada lateral por izquierda la vamos a definir con un subíndice menos debajo, y entonces es el mismo cociente incremental, pero con el límite para delta x que tiende a 0 por izquierda, o sea, por valores más chicos que A. Volvemos a recordar, delta x es lo mismo que x menos A. Si x se acerca a A por izquierda, quiere decir que el delta x tiende a 0 por izquierda, es lo mismo, ¿no? Fíjense, estas dos derivadas laterales son dos límites laterales. ¿Cuándo va a existir la derivada? Cuando los límites laterales sean iguales. ¿Mm? O sea, f es derivable si la derivada por derecha es la misma que la derivada por izquierda. Y a eso lo llamamos derivada de A. Si ambos son iguales, la derivada de A existe. Pero en definitiva es verificar que los límites laterales sean iguales. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo esclarecedor. Vamos a intentar que sea esclarecedor. Desde el punto de vista gráfico nos va a ayudar bastante. ¿Me siguen? Sí, hasta ahí sí. Bien. Las funciones que tienen módulo normalmente tienen una forma en punta, que ya la vamos a ver gráficamente, que hace que la derivada no exista en esa forma en punta que tienen, en ese punto. Fíjense que acá tenemos como ejemplo la función f de x igual a 3x más 6, y dice que es derivable, pregunta, decidir si es derivable en a igual a menos 2, que es justamente donde está. Fíjense, menos 2 acá me queda 3 por menos 2, menos 6 más 6, 0. Justo es en la punta esa, como vamos a ver gráficamente. Acá lo que vamos a hacer es tomar límites, o sea, calcular las derivadas por derecha y por izquierda del punto a igual a menos 2. O sea, me pregunta si existe la derivada en a igual a menos 2, por lo tanto la voy a evaluar en ese punto, a la derivada. Voy a evaluar la derivada en el punto a igual a menos 2. ¿No? Entonces yo voy a calcular la derivada por derecha de menos 2. O sea, aplico el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 por derecha. O sea, por derecha. Yo lo que tengo que hacer es sustituir a a por menos 2. A vale menos 2. ¿Ven? Reemplazo a a por menos 2 acá y acá también, ¿no? Y después aplico la expresión de la función. Fíjense que la función f de x es 3x más 6. Si yo cambio el argumento, ¿qué le hace a ese argumento la función? Lo multiplica por 3, le suma 6 y le aplica el módulo. En el caso acá el argumento es menos 2 más delta x. ¿Qué le hace f a ese argumento? Lo multiplica por 3, le suma 6 y le aplica el módulo. Menos, ese menos es este. ¿Qué le hace f al argumento menos 2? Lo multiplica por 3 y le suma 6. Cuando yo hago esta cuenta, se me hace 0. Ya me queda el módulo de 0, que es 0. Y acá también, acá va a simplificar porque le va a quedar 3 por menos 2, menos 6. Con ese más 6 se van a cancelar. Y me va a quedar 3 por delta x cuando distribuyo, ¿no? 3 por menos 2 y 3 por delta x.
menos 6 se cancela con el más 6 y me queda 3 delta X en módulo. El módulo de un producto es el producto de los módulos. Esta es una propiedad que no hemos visto, no se vio en el ingreso, pero se cumple. El módulo de A por B es el módulo de A por el módulo de B. Esa es una propiedad. En este caso, el módulo de 3 es 3. Entonces, esta expresión me va a quedar módulo de 3 por delta X es lo mismo que 3 por módulo de delta X. Sobre delta X. Fíjense acá, aplica la definición de módulo y dice que el módulo de delta X es delta X. ¿Por qué? Porque delta X es positivo, tiende a 0 por valores positivos. Acuérdense que cuando aplicamos la definición de módulo, decíamos que reemplazábamos al módulo de delta X por delta X si el valor que tenía dentro era positivo. Efectivamente está sucediendo eso porque el límite es para delta X que tiende a 0 por derecha, por valores positivos. Al sacar la expresión de módulo, acá, reemplazar módulo por delta X, se me van a cancelar los delta X y me queda el 3 solamente, que es el valor del límite, y por lo tanto de la derivada por derecha de menos 2. ¿Tienen alguna pregunta acá sobre este desarrollo? ¿Me siguen? No, sí, profe. No, nada, profe, está todo bien. O sea, sí, ahora sí entendí. Bien, puede ser que por ahí cueste un poco seguirlo. Revisen el apunte después. En la página 39 en adelante están los ejemplos. Claro, yo ayer leía Sí. esa parte ahí en donde define la función derivada en un punto, digo, la derivada de la función en un punto, que está elevado al cubo, Sí. y no me daba nunca. Y yo Claro, no sabía cómo es daba un el error límite. ahí. Pero ahora cuando dijiste que Exacto. era el cuadrado, da perfecto, claro. Yo me quedaba ayer como, ¿qué pasó acá? Eso, tachen el cubo y pongan un 2 ahí. En vez de un 3, un 2. Bueno, acá no hace todo el desarrollo para la derivada por izquierda. Toma el límite lateral por izquierda y acá va a llegar a lo mismo. Va a llegar a esta expresión. ¿Ven? Esta expresión acá vuelve a llegar a la misma acá cuando evalúa por izquierda, pero cuando distribuye el límite, fíjense que acá también saltea un par de pasos. El módulo de 3 por delta X es lo mismo que el módulo de 3 por el módulo de delta X. O sea, me va a quedar 3 por el módulo de delta X. Y al delta X, el módulo, por ser delta X tendiendo a 0 por izquierda, o sea, por valores más chicos que 0 y por lo tanto negativo, reemplazo el módulo de delta X por menos delta X. Acá. Ese menos lo puso acá, ya lo puso delante del 3. Pero ha hecho eso, digamos. Aplica la definición de módulo y reemplaza delta X por menos delta X. Reemplaza módulo de delta X por menos delta X. Y en el numerador le queda, en vez de 3 delta X, le queda menos 3 delta X. Se cancelan los delta X y me da menos 3 ese límite. Por lo tanto, la derivada por izquierda me da menos 3. Por derecha me daba 3, por izquierda me da menos 3. La conclusión es que el límite no existe, la derivada en menos 2 no existe. Porque las derivadas laterales son diferentes. Fíjense que esto es lo que sucede. Esta es la gráfica de la función módulo de 2x más 3, ¿no? Era esa, ¿no? Perdón, 3x más 6. 3x más 6 en menos 2 es donde presenta el problema. Cuando obtengo estas puntas, ¿sí? Esquinas o puntas, no va a existir la derivada, porque la derivada me dice cuál es la pendiente de la función, el punto. Y en ese punto donde yo tengo una punta, no puedo decir nada, porque si me acerco a esa punta, digamos, por izquierda, podría decir que la pendiente es menos 3. Y por derecha va a ser 3. ¿Con cuál me quedo? Con ninguna. O sea, no existe la derivada en ese punto. Esto es lo que está diciendo en palabras. En el punto menos 2, 0, la función tiene una esquina o punta, el coeficiente angular, o sea, la pendiente de la recta tangente,
de la gráfica, f a la derecha de a igual a menos 2 era 3, que a la pendiente era 3, mientras que a la izquierda es menos 3. Con lo cual, no hay recta tangente en el punto en cuestión. No existe la derivada en ese punto. En todas las funciones que presentan esquinas o puntas, no va a ser derivable en ese lugar, digamos, porque las derivadas laterales son diferentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Fíjense qué conclusión interesante que se pone al final. Esta función que está acá, está en punta, ahí en menos 2, es una función continua. Si uno evalúa la continuidad en ese punto, va a encontrar que el límite para la función existe. Fíjense que el límite existe porque a medida que me acerco a menos 2, la función tiende a 0. Límite, no la derivada, ¿no? A medida que me acerco a menos 2, la función tiende a 0. La función en menos 2 vale 0. En ese punto se cumplen todas las condiciones de continuidad. Es una función continua en ese punto. Pero no es derivable. El hecho de que una función sea continua no implica que sea derivable, como está sucediendo acá. Ya como que van a ir incorporándose cada vez más estas conclusiones que estamos sacando. La van a ir incorporando más. Pongo otro ejemplito. ¿Qué lo tenemos ahora? Bien. El último ejemplo y lo pasamos a ver el práctico. Fíjense que esta es una función definida por tramos, que es x al cubo más 2 si x es menor que 1 y 3x si x es mayor o igual que 1. Se desea determinar si la función es derivable en a igual a 1. O sea, ¿en dónde me está pidiendo que calcule la derivada? Justamente acá, en donde hay un cambio de función, de expresión para la función, ¿no? Entonces, fíjense cómo la calcula. Aplica el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Esta es la definición de derivada en a. Reemplaza a por 1, porque estamos evaluando en a igual a 1, ¿no? 1 más delta x acá, en vez de a más delta x, y 1 acá. ¿Sí? Y ahora, fíjense, si yo quiero evaluar el límite lateral por derecha, ¿cuál es la expresión para f? Si me acerco a 1 por valores más grandes que 1, o delta x tiende a 0 por derecha. La expresión va a ser, para f de x va a ser esta la expresión. Si me acerco a 1 por valores más grandes que 1, o delta x tiende a 0 por derecha, es 3x. Entonces la expresión para f de x va a ser 3x. Reemplazo acá. En realidad es, ¿qué le hace f al argumento? Lo multiplica por 3 en este caso. El argumento era 1 más delta x. ¿Qué le hace f? Lo multiplica por 3. Siempre que me acerque por derecha. ¿Qué le hace f a 1? Lo multiplica por 3. Me queda 3. Dividido delta x. Opera sobre la expresión. Me va a quedar 3 por 1 más 3 por delta x menos 3. El 3 con el 3 se va a ir, me va a quedar 3 delta x, que es lo que resulta de multiplicar acá, ¿no? Como delta x tiende a 0 por derecha, bueno, acá puedo cancelar, no tengo módulo. No me aparece el módulo acá. Delta x tiende a 0 por derecha, da lo mismo, puedo cancelar los delta x, me queda la expresión del límite que vale 3, una constante. El límite de una constante es la constante misma. Este es el valor de la derivada por derecha de 1. La derivada en 1 vale 3. Cuando lo hacemos por izquierda, vale esta expresión para f. O sea, tengo la misma expresión del límite este, ¿no? Lo tengo acá, pero cuando delta x tiende a 0 por izquierda, voy a reemplazar a la función, voy a utilizar esta expresión acá, que es x al cubo más 2. ¿Qué le hace f a ese argumento? Lo eleva al cubo y le suma 2.
El argumento en este caso es 1 más delta x, lo elevo al cubo, le sumo 2. La función evaluada en 1, en este caso, ¿cuánto va a valer? 1 al cubo más 2. O sea, 3 va a valer la función evaluada en 1. Restando, ¿sí? Restando. Fíjense que acá cuando desarrollo el cubo del binomio, me va a quedar toda esta expresión. Es el cubo del primero más el triple del primero por el segundo, más del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, me va a quedar toda esta expresión acá, desarrollada. Ese 2 se va a sumar con el primer cubo, me va a quedar ese 3, que lo voy a poder cancelar con este otro. Bueno, acá hay pasos algebraicos. Pasos algebraicos en el cual se me cancelan los términos que no tienen delta x, y me queda el delta x, factor de estos tres términos, me va a quedar 3 delta x y delta x al cuadrado, cuando saque factor común delta x. Voy a poder cancelar este delta x con este otro, me va a quedar solamente esta expresión, y cuando delta x tienda a 0, se van a cancelar estos términos, me va a quedar solamente 3. Y así llegamos que la derivada por izquierda, evaluada en 1, me da 3. Como las derivadas laterales son iguales, acá puedo asegurar que la derivada existe y vale 3. En la gráfica se observa un empalme suave, o sea que las ramas de la función en 1 empalman suavemente, como está ocurriendo acá. Esta parte de la función es la roja, que sería la cúbica. Fíjense que acá pueden aplicar lo que es transformación de funciones, transformaciones básicas. A la función x al cubo le sumo 2, o sea, toda la función le estoy sumando 2. La función se desplaza 2 unidades hacia arriba. Pero esta expresión vale hasta 1. ¿Sí? A partir de 1, la función está guiada por esta expresión, que es 3x. Y justamente es la azul. Ven que en 1 acá hay un empalme suave, y entonces la derivada existe allí, porque la derivada por izquierda y por derecha valen lo mismo, valen 3. Este ejemplo nos induce a preguntarnos, si una función es derivable en un punto, ¿es continua en dicho punto? Porque acá es derivable. Puedo concluir que sí. O sea, lo anterior habíamos dicho, si una función es continua, no puedo asegurar que sea derivable, como sucedía con esa función que en el módulo tiene una punta. Acá estoy analizando al revés. Esa función, que es la función definida por tramos que hemos visto, es derivable en el punto igual a 1, presenta un empalme suave, y es una función continua al mismo tiempo. Toda función derivable en un punto es continua. Esa de alguna manera la conclusión, y lo podemos poner como proposición. Si la función f, que va de un intervalo i a los reales, ¿sí? Supongamos que f es derivable en a perteneciente a ese intervalo, entonces la función es continua en a.